El día de hoy, en nuestra aclamada sección Mitos y Realidades, vamos a platicar sobre las auditorías de estados financieros. Adicional a esto, vamos a platicar sobre los estímulos fiscales, qué son, en qué consisten y ojo, hay 2 estímulos fiscales en Yucatán que hay que platicar. Esto y más en Sin Duda #Asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Sin Duda #Asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Mi nombre es Daniel Bouchan y como cada martes vamos a platicar sobre los temas empresariales de impacto de la mano de nuestros asesores y de nuestro asesor de negocios, al cual le doy la bienvenida a Jesús Antonio García, vicepresidente de Consejo de Garriola y Licona. ¿Cómo te encuentras, Jesús? Excelente, fabuloso y gracias nuevamente por la oportunidad. Estamos en fechas de julio, es julio-agosto, pero los temas empresariales no paran, muchos se fueron de vacaciones y hay un tema que hoy en día vamos a platicar en el cual hay muchos mitos y realidades que es sobre las auditorías de estados financieros, Jesús. Así es, yo creo que, acabamos de cerrar, se acaban de cerrar muchas auditorías, probablemente algunos ya estén pensando en iniciar el año 2024, pero yo creo que vale la pena a platicar varios de los temas que pueden resultar pues controvertidos o que probablemente muchos de nosotros nos preguntamos si realmente son aplicables o no nos son aplicables. Y yo creo que el modelo o el juego que utilizamos de mitos y realidades creo que puede ayudar a ejemplificar mucho de lo que probablemente algunos empresarios, ejecutivos se preguntarán en la práctica. Y que bueno, pues lo que pretendemos es ayudarles a entenderlo, los que quienes no se animan tal vez a preguntarlo, pues de aquí lo puedan rescatar y poner en práctica y tal vez modificar el rumbo de lo que hoy día estén aplicando, ¿no? Perfecto. Y para hablar de este tema que son los mitos y realidades de auditorías de estados financieros, voy a presentar a Juan José Arcos, socio director de GEL Auditoría. ¿Cómo te encuentras, Juan José? Hola, Dani, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches. Le damos la bienvenida a Toñito. José Antonio Reyes, socio de GEL Auditoría, al cual le agradecemos que esté también acompañándonos para hablar sobre estos mitos y realidades. No, pues muchas gracias. Me he agradecido de que me hayan invitado. Gracias. Toño. Pues empecemos con el primero. ¿Te parece si lo leo? Mito y realidad de auditorías de estados financieros número 1. Si mi empresa no aplica o aplica parcialmente las NIFs, ¿puedo ser elegible a ser auditado? ¿Y qué son las NIFs? Yo creo que es importante porque de entrada, ¿qué son las NIFs? Porque normas de información financiera, que son las normas contables, ¿no? Mexicanas en este caso. En este caso, aunque en México tenemos empresas públicas claro, que están obligadas a presentar estados financieros bajo normas internacionales de contabilidad, que son las famosas IFRS. Y algunas empresas que inclusive las adoptan porque se adecua más a su negocio, ¿no? Entonces yo creo que es a lo mejor el primer análisis que cualquier empresa debe hacer, que es bajo qué normas debe de regirse, si mexicanas, internacionales. Sí, y además si son subsidiarias de alguna empresa pública en el extranjero, pues generalmente también para homologar y ser comparativos, es mejor tener la norma que aplican en el consolidado. Ok, y bueno, y partiendo vamos a manejarlo así, vamos a hablar de normas contables, con independencia de a cuáles estemos obligados, si son a los locales, a las internacionales o a lo mejor a otras por temas de reporte, sí, ¿no? Pero bueno, partamos del hecho de que es un mito realidad el hecho de que una compañía que no aplica estas normas o que las aplica parcialmente puede ser elegible a una auditoría financiera o no. Es un mito o realidad que puede ser elegible. Bueno, yo creo que primero hay que aclarar que no es obligatorio una auditoría de estados financieros. Es altamente recomendable, yo te diría prácticamente obligatorio, sin estar normado, pero obviamente una empresa que no aplica las normas sí es elegible y en lo cual puede resultar en 2 fines esta auditoría, ¿no? Una es que a lo mejor se trabaja en conjunto con la empresa para efectos de que corrija las normas que no está cumpliendo en este momento y logremos cifras ya digamos conforme a normas y evidentemente ya el dictamen salga limpio, ¿no? O si no es posible llegar a esa conclusión, pues a lo mejor el auditor tendrá que mencionar o hacer algún comentario sobre los efectos que pueden tener los estados financieros el no cumplir esas normas, ¿no?
No sé si puede ser elegible. O sea, el hecho de que yo no aplique ciertas normas contables no me exime o me limita la posibilidad de que un auditor externo, un contador público certificado, venga a mi empresa y me practique una auditoría financiera, ¿no? Que yo creo que pues parte de la auditoría es precisamente el confirmar o el revisar si efectivamente la compañía está reflejando en sus cifras financieras pues la aplicación de ciertos estándares, ciertas normas, y que obviamente esa información financiera te permita tomar decisiones. Totalmente. Así es, y básicamente digo, recordar que la auditoría es para dar seguridad de que estos estados financieros están precisamente bajo las reglas comparables con los pares, ¿no? Y que esa seguridad, pues, a ver, es principalmente para los accionistas, pero que en ocasiones es por petición de los que fondean, de los que ponen deuda, de los proveedores, etcétera, ¿no? Que son muy interesados, y que bueno, el no aplicar las normas pues va a depender mucho si es algo material o no, si el objetivo que se tiene de dar seguridad al tercero o al mismo accionista realmente va a cumplir con el objetivo. Entonces, podríamos concluir que es mito o realidad. El primer punto que le comentamos. Mito. No es un Perfecto. mito. Ahora, yo nada más para no dejar, o sea, la auditoría tiene ese propósito, mostrar si estás realmente haciendo las cosas bien o no, desde el punto de vista financiero. Y si no lo estás haciendo, bueno, pues ya la compañía tomará decisiones. Pero yo creo que sí es importante transmitirle a los que nos escuchan que muchas veces tenemos estos propósitos que tú dices, oye, yo necesito compartir mi información financiera porque tal vez quiera atraer nuevos inversionistas, quiero contratar deuda, y bueno, pues mi carta de presentación o demostrar que mi negocio está funcionando o requiere precisamente esta deuda y que pues esa deuda eventualmente va a poder ser pagable. Bueno, pues entonces tengo que mostrar la evaluación de un tercero, le hace un auditor independiente que venga y me revise. Pero si yo de antemano sé que no estoy aplicando normas o algunas normas de algunas normas contables locales o internacionales o extranjeras, bueno, pues ¿por qué en vez de que antes de hacer ya una auditoría propiamente financiera, hago un autoanálisis? Probablemente me acerco con un asesor en materia financiera para buscar cumplir con toda esa normatividad y ahora sí hablarle al auditor externo y que venga y ahora sí me revise que sí realmente no certifique. Puede ser algo sano, algo viable. ¿Cómo lo ven? Exactamente. Sí. El primero, si no se está cumpliendo, si por alguna razón la contabilidad no se ha perdido un poco el control, etcétera, pues lo mejor es poner la casa en orden y ahora sí hacer una auditoría para que tengamos esa seguridad de un tercero ante otros terceros o los propios accionistas. O hacer una especie de una auditoría, digamos que no tan formal, para evidenciar todo dónde están mis áreas de oportunidad, trabajar en ellas y ahora sí ya ir como cuando vas a presentar el examen, ¿no? El real, ¿no? Primero hacer. Perfecto. De acuerdo. Pues ya pasamos el primero, vamos al segundo, que de hecho ya escuché que lo contestaron, pero vamos a confirmar el segundo. Las auditorías son únicamente una exigencia de las autoridades. ¿Mito o realidad? Es mito. O sea, realmente, como decía Juan José, la auditoría no es obligada, excepto que a partir de 2022 regresó la obligación de un dictamen fiscal, que viene más al tema de cumplimiento que al tema financiero. Sí. Sin embargo, bueno, al final es un conjunto de las dos cosas. Pero en general la que no tiene esa obligación fiscal, que es a partir de ciertos ingresos, más de 1,800 millones de pesos en ingresos fiscales, no tendría la obligación. Sin embargo, es muy sano para dar, como decíamos, esta seguridad tanto a los accionistas como a los terceros. Totalmente, porque mencionaban que como terceros pueden ser alguna institución que otorga crédito, ¿no? Van a estar interesados en este tema. Bueno, hay otros obligados, como son las empresas emisoras en bolsa, las empresas que están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que también les exigen un dictamen financiero anualmente, ¿no? Esos también los podemos considerar como obligados, y básicamente todos los demás
No, están obligados, pero déjame ponerlo de esta manera y perdón que te interrumpa, Juan José. No, ¿qué? ¿Quiénes aspiran? O sea, ¿quiénes son los que están en bolsa? Pues aquellos que recurrieron a ese mecanismo para atraer inversionistas. Exacto. O colocar deuda, como se dice coloquialmente, que es colocar deuda, pues es financiarse, ¿no? Exacto. Atraer recursos para impulsar tu negocio, tu empresa. Y bueno, pues para poder atraer, pues tienes que mostrar que estás sano en tus finanzas, en tus estados financieros, que es la fotografía de tu compañía. Entonces, ese es yo creo que el punto de partida. Volvemos a lo mismo. Y habría unos últimos obligados que digamos que ahí son empresas que ellas mismas asumen la obligación de entregar sus estados financieros. Generalmente, por ejemplo, los bancos, en ciertos casos, te piden entregar en determinada fecha, entregar tus estados financieros auditados, ¿no? Si por ahí tengo algún fondo de inversión o algo, o sea, a lo mejor pues, legalmente no, pero bajo el contrato que firmé con ellos, el contrato de inversión, el contrato de préstamo o algún otro documento que yo he firmado, yo mismo me obligué a presentar estados financieros auditados, digamos, por voluntad propia o para obtener estos recursos, esa inversión o lo que corresponda, ¿no? De acuerdo. Sobre los proveedores, ¿qué tan recurrente? ¿Están interesados también en conocer esta empresa o que esté sana las empresas? Mira, hay un concepto, o sea, está cambiando esto en donde ya también las empresas, sobre todo las transnacionales, están viendo con quién se involucran. Déjame llamarla de esa manera. Y al decir con quién se involucran, le están pidiendo en ciertos casos estados financieros, en otros casos que han cumplido con sus obligaciones fiscales. O sea, están pidiendo diversa información de que si eres empresa socialmente responsable, o sea, ya de mucha información que te obliga a ti a, pues digamos, a tener la casa en orden, como decía Toño, ¿no? O sea, realmente esto cada vez se está ampliando más, ¿no? Perfecto. Entonces, digamos que el segundo, las auditorías son únicamente una exigencia de las autoridades, es un mito. Hay muchos mitos de qué platicar, sin embargo, ¿les parece? Vamos a un pequeño corte para seguir hablando sobre este tema. Estamos en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM. Regresamos. Salvador Garrido Márquez. ¿Qué pasó, mi estimado? Let's agree to disagree. Let's agree to disagree, pero vamos a acordar en que este lunes a las 4 tenemos una cita en Entre empresarios. Excelente, así que no se lo pierdan, queridos y queridas. Los esperamos aquí en El Heraldo Televisión. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que nos puedes encontrar este y todos los episodios en @garridolicona en el canal de YouTube. Estamos platicando con nuestros expertos sobre los mitos y realidades de las auditorías de estados financieros. Y nos quedamos sobre un aspecto que uno de los mitos que hablábamos era las auditorías son únicamente una exigencia de las autoridades. Y nos comentabas, Jesús, que el tema de los proveedores es un tema que sí deben de cuidar, o es un tercero que debe cuidar. A ver, sí, platicábamos un poco fuera de cámaras que ciertamente una situación que está tomando mucha relevancia es el hecho de cómo demostrar con quién nos estamos relacionando como compañía, ¿no? Y para eso pues se están incorporando normas financieras que giran alrededor, que ciertamente pues no van a poder ser determinadas por un financiero como tal, ¿no? Va a tener que involucrarse a especialistas en cada una de estas materias. ¿Y cuáles son estas materias? Pues la parte de ambiental, la parte social y la parte de gobernanza o de gobierno corporativo, es decir, ¿cómo voy a mostrarme ante terceros de que hoy día estoy preocupándome por con quién me relaciono? Ahora sí que ya va a ser, pues yo no me voy a, ya dentro de los estados financieros en las auditorías va a tener que estar considerado una evaluación de con quién me estoy relacionando, inclusive yo mismo, porque eso se va a volver un círculo virtuoso, ¿no? O sea, también yo mostrarme que cumplo con esa normatividad y que estoy siendo amigable con el ambiente, con la parte social, etcétera. Entonces, ¿cómo abordar esto? Hay normatividad en torno, ¿no es así, Juan José? Sí, bueno, realmente, sobre todo Europa, yo creo que es líder en este tema de lo que le llaman ESG,
donde han desarrollado ya toda una metodología en cómo las empresas deben revelar en sus estados financieros estos temas, ¿no? Oye, bueno, ¿cómo cuido el ambiente? ¿Qué hago por cuidar el ambiente? Oímos frecuentemente en la radio, oye, X empresa tiene el objetivo de que, por ejemplo, las automotrices, oye, el 70% de mis vehículos para 2030 tienen que ser eléctricos, tengo que tener el carbono cero, todos esos temas son la parte ambiental. Oye, lo social, oye, tengo fundaciones, ayudo a ciertas comunidades, ayudo en la gobernanza. Pues digo, es ya más... Perdón, el tema del agua ahorita que me vino a la mente, ¿no? O sea, oye, si yo soy una compañía altamente dependiente del agua o del consumo de agua, bueno, ¿qué estoy yo haciendo para no poner en riesgo? Porque eso puede poner en riesgo, oye, ante la escasez de agua que estamos hoy día viviendo, digo, afortunadamente ya está lloviendo, ¿no? En gran parte del país, pero ¿cómo voy a poder demostrar financieramente que mi negocio cada vez busca o tiene mecanismos tendientes a ser menos dependiente del agua, o cómo inclusive reutilizar agua de la lluvia o no sé, reciclar la propia agua que yo utilizo en mis propios procesos? O sea, toda esa situación, en este caso ambiental, pues puede poner en riesgo mi negocio y en consecuencia, ante terceros, pues ser vulnerable, ¿no? Mostrarme vulnerable y a lo mejor poner en riesgo el negocio, la marcha de mi negocio. Es que el objetivo principal de esta nueva normatividad que para efectos de las normas internacionales ya entró en vigor en 2024. Para México vienen en 2025. Y básicamente el tema es ese, no tanto es cómo ayudo, sino qué tan en riesgo está mi negocio si yo estoy dependiendo de un recurso natural. Como tú dices, el agua, la electricidad, por ejemplo, los autos que la tendencia es que ya no sean de gasolina. Entonces, si yo soy un productor de automóviles a base de gasolina, pues en 2030 probablemente ahora con los acuerdos de la ONU, ya tenga que cambiar a electricidad. Entonces, tengo que estar revelando en mis estados financieros la dependencia que tengo de esos recursos y cómo voy a ir cambiando, modificando, o los efectos que va a tener del cambio. Claro. Si yo cambio de tecnología para ahora depender menos de la electricidad, probablemente tenga que deteriorar mis activos de planta porque voy a cambiar de tecnología y eso va a ser un impacto fuertísimo. Entonces, los inversionistas pues están muy interesados en qué va a pasar en el futuro con esos temas, ¿no? Temas sociales, temas de gobierno corporativo, si estás cumpliendo con reglas fiscales, con los impuestos ecológicos que ahora hay, cómo te impactan. Entonces, sí es algo muy interesante que viene a futuro. Y ya está a la vuelta, ¿no? Más bien ya lo tenemos, ya llegó para quedarse. Ya los voy a comprometer. ¿Qué les parece si nos vienen a acompañar a platicar de este tema en próximas ocasiones? Porque me parece que podemos hablar todo un programa sobre este tema, Jesús. Totalmente. Claro. Perfecto. Sigamos con los mitos y realidades de las autorías de estados financieros. El siguiente me parece que es muy común. Es: mi auditor externo puede ser mi asesor financiero. ¿Mito o realidad? Bueno, en principio hay reglas de independencia, donde podría ser asesor financiero siempre y cuando no rebase yo el tema de si yo reviso, ¿no? O sea, no puedo ser auditor de algo que estoy revisando, no puedo ser contador, exacto, no hacer la contabilidad, juez y parte, ¿no? No puedo ser juez y parte, exactamente. Ok, entonces... Sí, pero a ver, algo que sucede comúnmente es, oye, a ver, bueno, ya me auditaste, ¿no? En aquellos casos en donde no corrigieron, no sé, ahora sí que no corrigieron antes de ser auditados nada. Pues salió en la auditoría, ¿qué crees? Que pues, en la auditoría salieron todos mis trapitos al sol. Sí. Y por lo tanto no salió, como decimos coloquialmente, mi auditoría limpia. Okay. ¿No? Entonces, pero bueno, pues para eso era la auditoría también, para eso es válido. Oye, el auditor puede ayudarme a implementar las normas que probablemente yo no tenga implementadas, sí o no, y hasta qué punto, de tal suerte que pues, a lo mejor en la siguiente auditoría yo no sé qué tan vulnerable se vuelve la situación de si me ayudó, ya me auditó y me dijo que estoy mal en esto. Y ahora, si me ayuda a corregir, probablemente en el año siguiente, si ya vuelvo a evaluar, ya no pueda ser mi auditor.
Sí, o sea, en la auditoría salen muchas cosas, ¿no? Pueden salir temas de falta de cumplimiento financiero, de normatividad. Y bueno, no necesariamente es que que el auditor lo haga. Simplemente, bueno, pues está esto y hay que corregirlo. Pero también hay temas de control interno, ¿no? Que durante la auditoría se evalúan y pueden surgir temas que el control interno debiera estar pescando a efecto de evitar omisiones, irregularidades, incluso fraudes, y que ahí definitivamente en una carta de sugerencias pues se da la asesoría de cosas que debieran implementarse, corregirse, ¿no? Sí, pero vaya, una cosa es que des las sugerencias y otra cosa es que tú ayudes en la implementación Sí, ya de, implementes. ¿no? Y eso es a donde está la línea de la línea, no sé si llamarle delgada o la línea, el límite. No, el límite, sí. El límite, yo ¿no? diría. Sí. Ok, o sea, no es recomendable. O sea, si tú estás auditando, Es realidad. no puedes asesorarles en el sentido de ayudar a implementar áreas de mejora en lo que es el resultado de la auditoría. Sí, porque volvemos a que es juez y parte. O sea, si el auditor llega y dice, bueno, te vamos a poner este sistema, vamos a poner estos controles, bueno, pues, después lo vas a auditar y vas a decir, no, pues están bien. ¿Por qué? Porque yo lo sugerí, ¿no? Perfecto. Ok. Sigamos al que sigue. Este va muy relacionado, de hecho. Quien me audita financieramente tiene que ser mi auditor para efectos de dictamen fiscal. ¿Mito o realidad? Es un mito porque realmente el dictamen fiscal requiere la firma de un contador público inscrito, como ahora se le llama, y obviamente no necesariamente tiene que ser el auditor financiero, ¿no?, de la compañía. Yo pensaría que es un mito. Se acostumbra, pero no es regla, ¿no? O sea, no es algo que sea exigido por la misma autoridad que quien emite el dictamen financiero tiene que emitir el dictamen fiscal. Y son dos cosas diferentes. O sea, una cosa es que un auditor certifique o dé una opinión sobre el cumplimiento de la norma financiera, y otro es que diga que en un informe que se cumplió con la regulación fiscal. ¿Y qué ventajas hay, perdón, Toño, que te interrumpa, qué ventajas hay de que el auditor financiero realice o lleve a cabo el dictamen fiscal o el análisis para el dictamen fiscal? O simplemente, oye, pues puede ser incluso hasta más valioso que un tercero distinto al que, un contador público certificado distinto al que llevó a cabo la auditoría financiera, pues haga el fiscal. Bueno, puede haber ventajas y desventajas, ¿no? Una de las ventajas de que sea el mismo es que ya, de alguna manera, al hacer la auditoría, ya vio parte de los temas fiscales, ¿no? Hay que complementarlos y, bueno, ahí podría haber una ventaja respecto a separar las funciones. Sin embargo, el tener otros ojos, pues siempre es algo que ayuda a tener otra opinión. Ok. Perfecto. Se nos está acabando el tiempo. ¿Les parece si vamos al último? Porque tenemos un minutito. ¿Mito o realidad? Las auditorías solo evalúan información financiera pasada. ¿Mito o realidad? No, es una realidad. O sea, obviamente nosotros no podemos auditar en tiempo real. O sea, tiene que haber ya unos estados financieros a cierta fecha, ya sea por un periodo, como se les da resultados, o una fecha como es el balance general, ¿no? Pero ahí sí es una realidad. Sin embargo, hay un boletín que se llama Hechos Posteriores, donde sí, se auditan sobre eventos pasados, sobre cosas que están presentes. Sin embargo, si hay hechos posteriores que podrían modificar los registros contables al cierre del año, sí se tiene que evaluar si eso podría cambiar la situación financiera. Por ejemplo, si hay un incumplimiento de un covenant, ¿no? Si el incumplimiento de covenant se da en los siguientes meses después del cierre del año, eso podría modificar que el pasivo sea exigible. Y entonces el pasivo tendría que presentarse como de corto plazo, por ejemplo. Perfecto. Tenemos aún más. Sin embargo, los pueden encontrar en las redes sociales de Gel Auditoría. Sin embargo, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Juan José Arcos, socio y director de Gel Auditoría, y José Antonio Reyes, socio de Gel Auditoría. Muchas gracias por habernos acompañado.
No, un placer, muchas gracias. Un placer, muchas gracias por la invitación. Estamos enciendo el hashtag asesórate a través de 98.5 del FM. Regresamos. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Estamos de vuelta en Sin Duda hashtag asesórate a través de 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerden que nos pueden ver y escuchar en @GarridoLicona en el canal de YouTube. Platicábamos sobre los mitos y realidades de las auditorías de estados financieros y ahora nos vamos a trasladar al ámbito fiscal. Pues vamos a hablar de temas de estímulos fiscales, Jesús. Así es. Hoy día creo que vale la pena tocar el tema de estímulos fiscales. Hace poco se publicaron algunos en una región del sureste mexicano y bueno, pero más allá de tocar el tema de particular que atañe prácticamente al estado de Yucatán, sí me gustaría que nos puedan platicar sobre todo de qué es el estímulo fiscal, qué son los estímulos fiscales, cómo se originan, cuál es su naturaleza. Y de ahí vamos digamos que metiéndonos más de lleno al tema particular y sobre todo porque hablando de estímulos fiscales, no me dejarán mentir, ha sido como que un tema, cuando hablamos de estímulos fiscales se vuelve un tema un poco álgido en temas económicos, incluso políticos, porque pues pareciera que el tema de decir que hay estímulos fiscales puede ser un tema satanizado, que no lo es, que no necesariamente lo es. Pero pues pareciera que en anteriores administraciones se daban más que en la administración actual y no sé si ahorita ya me lo contestará Asael y Omar, si eso es realidad o no. Primero, déjame presentar a nuestros invitados del día de hoy que vamos a platicar sobre estímulos fiscales, que es Omar Rangel, socio de impuestos de Garrido Licona. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mucho gusto. Y Asael Apolinar, recurrente en nuestro programa, socio de impuestos de Garrido Licona. Muchas gracias, Dani, Toño, bienvenido, Asael. Omar, a todo el auditorio. Buenas noches. Platiquemos de este tema de estímulos fiscales. Pues preguntaba Toño qué es un estímulo fiscal y básicamente es un beneficio que se le puede dar a las empresas, a los individuos, un beneficio de carácter fiscal que puede tener muchas figuras y muchas formas, pero que sobre todo normalmente tiene un propósito, le llamamos extrafiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que el estímulo fiscal no es propiamente regalarle algo a una empresa o una persona física, busca fomentar una actividad, busca fomentar a una región, busca que vengan inversiones del extranjero a través de, y que con estos beneficios fiscales pues se incentive que vengan y realicen operaciones en México, que realicen determinada operación en México y puede tener muchísimas variantes, ¿no? Desde, decíamos, que se realice o se busque desarrollar una actividad en México, lo vimos ahora con el nearshoring, por ejemplo, que queremos tener todas esas actividades aquí en México que estaban antes en China, que vengan aquí a México y las desarrollen, o bien si hay una zona que el gobierno con base en su estadística concluye que es muy pobre, pues lo que va a buscar es que las empresas generen empleos en esa zona, por ejemplo. Eso se puede resumir como un estímulo fiscal, este beneficio que pueden recibir las personas físicas, las personas morales, las empresas, los extranjeros, para fomentar una actividad o una zona determinada. Sí, es correcto lo que comentas a él. Yo abonaría que efectivamente a cambio de este beneficio económico que llevaría el tema de invertir en determinadas zonas, como bien se apuntó, pues justamente el gobierno lleva a cabo, déjenme llamarlo así, como una especie de condonación, o técnicamente se llama créditos fiscales, ¿no? Estos créditos fiscales, desde luego, deben de venir debidamente regulados, si es al 100% o qué porcentaje es. Y desde luego, pues a partir de eso también ver otras características bien particulares, como cuáles. Básicamente saber si, por ejemplo, hay casos, porque eso te lo dicen las disposiciones fiscales, en donde te dice, tienes un crédito fiscal del 100%,
pero ese mismo crédito fiscal lo debes de acumular como un ingreso del ejercicio, o hay casos en donde si el propio decreto no te lo te señala que no lo tienes que acumular, pues ya digamos que incrementa aún así el beneficio. Apuntaba también a Sael que es referente a temas fiscales, y por temas fiscales entiéndase los impuestos federales, como es el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, o incluso también pudiera ser en impuestos locales, ¿no? Así es, tanto impuestos... O una combinación. O una combinación. Y de hecho, por ejemplo, hay estímulos que están todos los días. O sea, realmente México sí tiene una serie de estímulos fiscales ya de cajón, tanto para personas físicas como para personas morales, que están inclusive incluidos en la ley del impuesto sobre la renta, pero también tiene una serie de estímulos que se dan vía decretos presidenciales, ya con un enfoque mucho más particular. Si, oye, México es un país que da estímulos fiscales, yo creo que siempre los ha dado. Evidentemente siempre se quiere tener más, ¿no? Claro. Una deducción, un estímulo muy típico que se dio años pasados es que cuando una empresa comprara maquinaria, si la maquinaria le costaba 2 millones de pesos, ese año podía tomar la deducción de 2 millones de pesos, cuando normalmente tienes que diferirla a 5, a 8 o a 10 años. Ese era un estímulo muy típico que hoy se está retomando para ciertas regiones, para ciertas situaciones en particular, pero definitivamente México siempre ha tenido su paquete de estímulos fiscales. Insisto, quisieras tener más, todos quisiéramos tener un poco más. Que ahí tocas un tema bien interesante, porque yo lo veo desde la perspectiva de que es la manera en cómo el gobierno busca invertir, Sí. ¿no? A partir de dar ciertos beneficios fiscales a nivel estatal o federal para que se desarrolle una zona económicamente o bien un sector económico, impulsarlo. Que bueno, ahorita hablando de lo que puede ser también por simplemente desarrollar la región o por tema de catástrofes naturales, ¿no? Por algún huracán, que ya lo hemos visto, en donde se busca dar apoyos a la economía. Pero vaya, yo creo que esos los pondré un poco de lado. Pero yo creo que el gobierno más bien, no sé, en qué análisis realice como para buscar impulsar ciertas zonas, como que sentimos que hay otros países en donde incluso por el simple hecho de establecerte, sí, ¿no? Como ir a establecer tu compañía, pues ya tienes una exención y no importa la zona en donde tú te desarrollas, la zona del país al que vas, pues en el que te establezcas, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones genera que constantemente se vuelva a ese país atractivo económicamente hablando. Mira, yo creo que finalmente México, por su posición estratégica, a la vez de que pudiera estar fomentando vía estímulos, también tiene que ser cuidadoso. O sea, no puede volverse un país como los que conocemos normalmente, paraísos fiscales, en donde, a ver, aquí nadie paga impuestos sobre la renta bajo ciertas circunstancias, ¿no? Pero yo diría que, por ejemplo, el estímulo fiscal puede tener muchas vertientes. Recientemente, bueno, no tan recientemente, pero hace poco tuvimos el de la región fronteriza norte, que tenía 2 propósitos: hacer que la empresa que se ubicara en esa zona fuera competitiva con la empresa en Estados Unidos. Y un ejemplo muy típico es el IVA mexicano, el impuesto al valor agregado mexicano versus el sales tax de Estados Unidos, ¿no? Donde en Estados Unidos ese sales tax puede ser del 7-8%, y un bien que en precio base costara 100 pesos, resulta que era mucho más barato en Estados Unidos simplemente porque aquí le agregabas 16. Cruzabas la frontera y te costaba 8% menos, claro, ¿no? Entonces, esos también son estímulos fiscales en donde ahí lo que se busca es hacer competitivas a la región. A la región. Y por otro lado, por otro tipo de estímulos en donde lo que se busca directamente es la generación de empleos. Lo que busca tanto el Estado y entiéndase la entidad federativa como la federación en su conjunto es que una zona en la cual no se ha desarrollado la industria, pero que tiene un potencial importante, pues ir a ver, te voy a dar ciertos estímulos a ti, empresa, para que te muevas, muevas una línea de negocio, constituyas una empresa ahí y comienzas a desarrollar ciertas actividades. Puede haber estímulos muy genéricos, que hace mucho que México no los tiene, sí, pero también estímulos como los que tenemos hoy día, donde es, a ver, si te dedicas a A, B, C y D, vas a tener el estímulo siempre y cuando lo desarrolles actividad en una determinada zona. Y que también hay que tomar en cuenta que es una apuesta, o sea, la inversión no nada más va a venir
o sea, no nada más se espera del lado del empresario privado, ¿no? Sino que también el gobierno tiene que además apostarle, porque es una inversión, porque a largo plazo, si se desarrolla una actividad económica, crece, empresas se establecen, pues eso al día de mañana va a generar también ingresos y se va a volver un círculo virtuoso en la parte de recaudación. Pero ojo, no nada más es otorgar el estímulo, hay que proveer las condiciones necesarias que vean desde la seguridad, desde la infraestructura, que el gobierno pues es el responsable de proporcionarle en este caso en las zonas que quiere impulsar, ¿no? Y esa es parte también de la inversión. Entonces, muchas veces yo creo que es parte de las análisis que hacen los gobiernos. Oye, pues si yo doy este estímulo, bueno, a lo mejor estamos esperando que es inversión nueva, pero no estamos considerando que para que pueda dar esos estímulos y que se puedan establecer y sea atractiva esa zona, necesito crear las condiciones económicas, sociales, etcétera, para que puedan establecerse, y eso requiere otra inversión. Entonces, es como todo proyecto de negocio, ¿no? Pues ¿cuándo voy a tener mi retorno de inversión? Sí, correcto. Partiríamos de que prácticamente los estímulos fiscales nacen de una necesidad, de una naturaleza económica, y a partir de eso, pues desde luego ya se van dando los elementos que prácticamente se estaban platicando a efectos de ya crear un estímulo en particular. Ya se citaron algunos de ellos, el tema de la zona fronteriza, estímulos que propiamente ya existen hoy en día y que se pueden aplicar, o estímulos muy particulares que van surgiendo. Aquí lo relevante es que nace de un tema económico y que baja al tema fiscal para volverlo atractivo, para atraer inversión, tanto local como extranjera, o déjame llamarlo así, no local, nacional, pero no local, de tal forma de que haya una economía más activa. Ese es el objetivo. A cambio de eso, ¿qué es? Pues te voy a dar beneficios fiscales. Sin embargo, mencionabas algo curioso que me quedé pensando, el tema de que hay un fenómeno que a veces las empresas no identifican o no ven ciertos estímulos que están ahí, pero no los ven. O sea, y creo que sí es importante que estén analizando su operación constantemente para ver si hay algún estímulo que les pueda aplicar. Sí, o sea, de entrada hay un catálogo de estímulos ya en la ley del ISR que cualquier empresa puede tomar. Por ejemplo, el tema de la industria cinematográfica, una aportación al fideicomiso puede ser deducible y que te puede traer las maquilas, por ejemplo. Entonces, la realidad es que yo creo que una empresa siempre debe estar analizando si este modelo operativo, por ejemplo, la contratación de adultos mayores, donde tiene dos beneficios, obviamente el fiscal, pero también el social y de imagen, en donde, a ver, aquí tienes un doble beneficio, la imagen que proyectas como una empresa socialmente responsable, pero también como con un beneficio fiscal de por medio, ¿no? No, y aparte que pues te estás beneficiando por la experiencia que pueden tener estas personas, ¿no? Sí, es indispensable que comiencen a hacer estos análisis porque a veces están ahí, pero no los ven. Perfecto, estamos platicando sobre estímulos fiscales. Vamos a un pequeño corte. Estamos en Sin Duda #asesórate a través del 98.5 del FM. Regresamos. Para hacer negocio hay que generar confianza. En GL Auditoría analizamos y nos aseguramos que la información financiera de tu empresa genere confianza y tranquilidad para tus clientes, socios, autoridades e instituciones financieras, entre otros. GL Auditoría. Preservamos tu patrimonio. www.glauditoria.com. Estamos de vuelta en Sin Duda #asesórate a través del 98.5 del FM en el Heraldo Radio. Recuerda que nos puedes ver y escuchar en @GarridoLicona en el canal de YouTube. Estamos platicando con nuestros invitados, con nuestros expertos sobre el tema de los estímulos fiscales, que son, ya platicamos algunos en qué consisten y algunas particularidades de los mismos. Sin embargo, este tema lo trajimos aquí a la mesa porque recientemente hubo la publicación de estímulos fiscales en el estado de Yucatán. Y queríamos aprovechar la oportunidad para platicar sobre los mismos, Jesús. Así es. Recientemente, creo que será prácticamente semanas prácticamente se publicaron pues dos decretos, uno estatal y uno a nivel federal, en donde pues, se otorgan, valga la expresión, ciertos beneficios fiscales para cierto tipo de industrias. Y bueno, ¿a qué se refieren? Primero yo te diría ¿cuál es el objetivo de estos estímulos? No sé quién me quiera contestar. ¿Cuál es el objetivo de estos estímulos? Se publicaron, creo que el 27 de junio 28, y el otro el 28. 27 y 28 de junio, respectivamente, para quienes quieran buscarlos.
Pero bueno, ¿cuál es el objetivo al menos del primero? Vamos a empezar por el del federal. Y yo creo que van de la mano, ¿eh? O sea, la realidad es que los dos estímulos van muy de la mano. Incluso tienen reglas muy parecidas. Y es que el gobierno estatal y federal hicieron un estudio y un análisis en el cual se dieron cuenta que el ingreso per cápita de la población de la península de Yucatán es de los más bajos que hay en el país. Okay. Y entonces, con este análisis y viendo la infraestructura que hoy tiene Yucatán, o sea, tiene Puerto Progreso, que es uno de los puertos más grandes de México, pues se dieron a la tarea de analizar cómo podían fomentar que se llevara el empleo a esa zona. Entonces, ¿qué decidieron? Que dar estímulo estatal y federal, de modo que en ambos casos, tanto en contribuciones locales como en impuesto a la renta e impuesto al valor agregado, para cierto tipo de industrias que se alojaran en la zona en ciertos puntos particulares, son los puntos de desarrollo del bienestar, le llaman así, es que uno está en Progreso y otro está en Mérida. Se ubicaran eso es algo importante. Sí. ¿Cuáles son esas zonas? La zona es Progreso, es una zona específica en Progreso, una zona específica en Mérida, son terrenos perfectamente definidos. O sea, no es todo el estado. No es todo el estado. Quien se ubique y desarrolle ciertas actividades en esos puntos va a tener beneficios fiscales en carácter de impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado y básicamente impuestos sobre nóminas estatales, entre otras, pero el más importante y el más relevante es el impuesto sobre las nóminas estatales. Sí, correcto. Y sumaría a lo que apunta Asael, básicamente que no es obra del azar el tema de Yucatán, ya lo apuntaba. Desde luego el tema es buscar y fomentar el empleo, pero también desde luego sabemos que el gobierno actual ha hecho una inversión importante en la zona de Yucatán y desde luego lo que busca también es incentivar el tema económico, que era algo que también platicamos hace un momento. El tema económico te va a generar, desde luego, cuando hay economía, cuando hay producción de ciertas actividades, pues te va a generar empleos y es un círculo que se va cerrando por sí solo. Hay dinamismo económico en la zona, ¿no? Y bueno, este estímulo o estos estímulos que se están dando a conocer, ¿a quiénes van dirigidos principalmente? Ok, es a personas, o sea, personas físicas o morales que enajenen, que presten servicios o que otorguen el uso o goce temporal de bienes para determinadas actividades. ¿Qué actividades son? Eléctrica y electrónica, semiconductores, industria automotriz, autopartes y equipo de transporte, dispositivos médicos, farmacéutica, agroindustria, generación y distribución de energías limpias, maquinaria y equipo, tecnología o TICs, como se le conoce comúnmente, y metales y petroquímica. Quienes se dediquen o realicen este tipo de actividades o que sean inclusive actividades paralelas a estas o complementarias de estas, que es la prestación de servicios, van a poder ser sujetos de este estímulo fiscal cumpliendo una serie de requisitos para que básicamente a nivel impuestos sobre la renta, ¿qué va a suceder? Prácticamente son 3 años que no se va a pagar impuestos sobre la renta. Tiene una figura ahí peculiar que es el crédito, que es, oye, sí lo causas, pero lo disminuyes y ya no me lo pagas. 100%. Al 100%. Después, en años subsecuentes, puede ir del 50 al 90% en los siguientes 3 años. Otro tema que es importante, deducción de inversiones, es decir, compra de activo fijo, maquinaria, va a ser deducible al 100% durante 6 años. De forma inmediata. De forma inmediata. Es la deducción inmediata. Que ahí, y sí es bien importante que las empresas analicen cómo pueden sacar el mejor provecho al estímulo. Porque tal vez es, oye, me conviene tomar la deducción inmediata o me conviene un esquema de arrendamiento iniciando. O sea, son varias formas en las cuales las empresas no solamente es tomar el estímulo, sino cuál es la mejor forma de tomar ese estímulo, ¿no? ¿Y cuál es la ventaja? Que aunque si tú te ubicas como empresa en esa región y tú vendas a otras partes de México o del mundo, vas a tener este estímulo fiscal de impuestos sobre la renta. Desde luego comentabas a él algo bien importante, ¿no? El tema de para poder ser beneficiario de este estímulo, pues desde luego sí debes de cumplir ciertos requisitos. Incluso te habla el decreto que debes de contar con una constancia. Esta constancia, para tenerla, hay varios requisitos. Los más importantes es, desde luego debes de tener ahí tu domicilio para efectos fiscales. Fíjense que ahí tienes que llevar pues, prácticamente tu administración y también, como te habla,
debe de ser la zona donde desarrolles pues, prácticamente la producción de estas actividades o la prestación de los servicios, estas actividades que hace un momento comentó Asael. Entonces, adicionalmente también te dice, para que no haya duda, pues también, y para que te dé esta constancia, pues muéstrame 2 elementos bien importantes, ¿no? Uno, pues que efectivamente tú eres propietario de algún local en estas zonas, en Yucatán o Progreso. Y más que propietario, y es importante, Omar, son zonas restringidas. Tienes que tener la concesión o el arrendamiento por parte del Estado dentro de esa zona. Ese es uno de los requisitos fundamentales. Otro es que tengas la maquinaria ahí y sobre todo los empleos que vas a generar en esa zona. Oye, pero entonces, ¿cómo vas a probar? O sea, tienes que probarlo. O sea, tienes que... Claro. Por ahí platicamos de que hay que presentar un proyecto de inversión. Exactamente. Hay que presentar un proyecto de inversión donde viene cuántos empleos vas a generar por cada uno de los años que vas a estar dentro de la zona que vas a hacer uso del estímulo. Tienes que poner la maquinaria que vas a ocupar, básicamente entre otros requisitos, y eso constantemente tienes que estar presentando cómo vas avanzando en el proyecto para que tu constancia se vaya renovando. Esto que comenta Omar es bien importante. No es gratis, o sea, a ver, está bien, no nada más es decir que vas a desarrollar, sino vas a tener que probar que efectivamente estás cumpliendo con ese proyecto de inversión que me veniste tú a presentar. Y me imagino que esto es dependiendo el estímulo que vayas a aplicar, o los dos, pues tienes que ir con la autoridad hacendaria, tanto federal como local. Sí, y que ahí debes de tener, pues prácticamente son 2 temas, ¿no? Uno, que ahí esté la planta, ¿no? Ya sea tuya, porque es un local propio, o arrendado, pero que ahí esté la planta productiva. Y 2, que efectivamente pues, el proyecto sea relacionado a actividades que tienen que ver con estas zonas, ¿no? Y aquí sí hay que resaltar que realmente, desde nuestra perspectiva, el federal se montó sobre el estatal. ¿Por qué? Okay. Porque realmente la pauta para que te den el federal es que cumple los requisitos del estatal y que el estado te dé el visto bueno al proyecto. Okay. Entonces, realmente cuando vas, la recomendación es que tienes que ir por ambos. O sea, ya vas a hacer el mismo trabajo, pues ya aprovechas los dos. Sería ridículo que no que tomaras uno y que no tomaras. Estoy generando empleos y, por ejemplo, el estatal me ofrece un beneficio del 100% a nivel sobre nómina. Impuesto sobre nómina. Y esa es una pregunta interesante. Si te dan beneficio de cuánto es el 100% y por cuánto tiempo. Es ahí el 100%. No hay, lo hablábamos. 100% los primeros 3 años y los siguientes 3 años puede ser del 50 o 90 en función de qué va. Del 90 puede ser si vas incrementando el porcentaje de empleados que tengas derivados de esta actividad. Ese es impuesto sobre la renta. Ajá. Impuesto estatal. Sobre nómina, particularmente 2024 a 2027, el 100% del impuesto sobre nómina. De 2028 a 2029 sería el 50% del impuesto sobre nómina. Ok, está interesante. Y adicional, también hay otro estímulo, dentro del estímulo hay otro beneficio, otro crédito, que es en materia de IVA adicional. Y este es importante mencionar porque aquí sí te dice prácticamente que tienes el beneficio de no pago de IVA, pero siempre y cuando realice las actividades en enajenación, prestación de servicios, compraventa, prestación de servicios o arrendamiento dentro de la misma zona que estamos platicando. Cuando lleves a cabo estas actividades, también te está exentando el pago de IVA, pero solamente este tema sí es local, 100%. Es decir, lo que hace es que la cadena productiva que puedas desarrollar ahí, por ejemplo, si tú eres autopartes y ahí mismo se instala ya la armadora, lo que puede suceder es que la venta que le hagas a la armadora va a ser a tasa del 0%. Tú puedes estar vendiendo como autopartera, pues vendiendo a San Luis Potosí, a Michoacán, a donde tú quieras. Esa va a estar grabada al 16%. Pero si ya estás dentro de una cadena productiva dentro de la zona. Eso se puede entender porque obviamente hablamos de la industria farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Entonces, oye, pues si yo soy proveedor de la industria farmacéutica, podría también formar parte, subirme a este tipo de beneficios. Que es donde las empresas tienen que analizar. Si tu principal cliente se va para allá, tienes que ver qué tienes que hacer tú como empresa. Hay mucha información, se nos acaba el tiempo. Sin embargo, visítenos en @GarridoLicona y pueden encontrar toda esta información porque podemos seguir platicando. Sin embargo, muchas gracias por habernos acompañado. Jesús, se nos acabó el tiempo. Nos vemos la próxima semana. Esto fue sin duda #Asesórate a través de 98.5 del FM. Muchas gracias. Bye.